Muy bien, estamos en el capítulo 25 del libro. Yo quería, como siempre, comenzar con una reflexión que pueda ser motivadora de reflexión y de diálogo, posiblemente en las reflexiones o en la parte existencial que siempre nos va tocando, nos va ayudando. Así que en ese sentido, les tenía compartido esta frasecita apenas iniciamos la reunión sobre Soren Kierkegaard, ¿no? Filósofo danés que nace en el siglo XIX, él, ¿no? Y que podíamos considerarle nosotros como un filósofo que comienza con los primeros fundamentos, los primeros planteamientos del existencialismo, es el padre del existencialismo, ¿no? Comienza a preguntarse sobre cuál es el sentido de nuestra vivencia, de nuestro estar en el mundo, quiénes somos y hacia dónde vamos, que es un poquito lo que plantea este pensamiento que trata de averiguar un telos que no vaya más allá de la inmanencia, ¿no? Es decir, de lo que es concreto, de los que no llegue a la trascendencia, sino que se quede con lo que está a nuestro alcance, con el sujeto, ¿no? Entonces, una de las frases que les puse aquí tiene mucho que ver con unas ideas subjetivas de él y de la vida, que dice, la puerta de la felicidad se abre hacia adentro, hay que retirarse un poco para abrirla. Si uno le empuja, la cierra cada vez más. Sí, es una frase realmente sumamente profunda porque, por un lado, cuando nosotros, o cuando más bien Kierkegaard afirma que la puerta de la felicidad se abre hacia adentro, primero plantea ya una primera noción de subjetividad, es decir, la felicidad reside en la persona o en el sujeto, ¿sí? Está ahí, con el sujeto, en el sujeto, ¿no? Y a partir también que nos dice que la subjetividad puede ser fuente de felicidad, nos está en ese primer momento también afirmando con esta frase que el sujeto para acceder a esa felicidad necesita del otro. Hay una idea de necesidad también, porque la puerta se abre hacia adentro y si nosotros nos ponemos como a figurar esto en la vida real, para que algo se abra hacia adentro, algo tiene que también entrar desde fuera, ¿sí? El movimiento es de fuera hacia adentro, ¿no? Eh, en ese sentido, para Kierkegaard, la necesidad, o más bien dicho, en la necesidad está el goce. Uno goza sintiéndose incompleto, sintiéndose necesitado, ¿sí? Entonces, para no irnos muy, muy, muy lejos en esto, recordar que por un lado la necesidad nos trae goce, la necesidad de un otro, de un encuentro con un otro, nos da a nosotros un sentido de sentirnos incompletos. O sea, el otro al que miramos nos hace ver que nosotros no estamos completos, tenemos una incompletud en nuestra vida, por lo tanto necesitamos del otro. Color y vamos. Y eso a nosotros nos da o nos reporta felicidad, ¿sí? Y lo último, como la puerta se abre hacia adentro, si uno le empuja, si uno quiere prescindir de esta subjetividad, si uno quiere alejar de la vida al otro, lo que está haciendo es cerrando la puerta de la felicidad. Entonces, esto en términos muy llanos, ¿no? Lo que en el fondo les quería decir es que siempre el contexto va a interpelarnos. En la idea existencialista, en donde nos ubiquemos, la realidad en la que estemos, siempre va a tocar nuestra subjetividad. Entonces, en esta lectura, que hemos estado como recorriendo un contexto social duro, difícil, con personajes difíciles, nos damos cuenta que en realidad no nos podemos nosotros prescindir de la otra persona o del otro político o del otro social, ¿no? Para nosotros poder encontrarnos hay que primero encontrar al otro, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. No nos olvidemos, para que si ustedes quieren abrirle la puerta a la felicidad, nunca se la van a abrir empujándola hacia afuera. Siempre la tienen que empujar hacia adentro. Y tiene que ser otro el que ayude a que esa puerta se abra, ¿sí? Eso como idea. Puede sonar un poco abstracto, pero es muy profundo el sentido. Bueno, que un poco nos interpela esta idea, ¿no? Y en base a esto podemos arrancar con el resumen del día de hoy, que nos va a ayudar mi mamá, esta vez para el resumen, así que le voy a dar paso a ella para que nos cuente un poquito sobre qué hemos estado viendo. Y aprovecho de paso esta oportunidad para decirles que todos podemos participar en la construcción de la comunidad, es decir, si por ahí alguien se anima a querer hacer el resumen en alguna otra sesión que venga, o tiene algún
pensamiento, alguna reflexión que le vino entre semana y dijo, caramba, esto sería bonito compartirlo, lo puede hacer en este momento del inicio, ¿no? Como generar diálogo, ¿sí? Así que te paso la voz nomás, no sé si es que te comparta pantalla, bueno, ahí tú me vas diciendo y nos quedamos contigo. Sí, Dani, por favor, si puedes compartir la pantalla. A ver, ahí va. Ya. Bueno, este es un pequeño resumen del capítulo 25, ¿no? Ahí vemos la foto, este es del embajador que estaba en ese momento en Guatemala, en Guatemala, no, pero es embajador de los Estados Unidos, John Emil Peurifoy. Entonces, este era el gringuito que se encontraba ahí, ¿no? Y bueno, el capítulo 25 nos narra sobre todo que a partir del 18 de junio de 1954, las tropas del ejército liberacionista, estos estaban liderados por Castillo Armas, entonces fue quien ya comenzó a cruzar las fronteras desde Honduras a Guatemala. Pero en este momento ya este embajador fue puesto ya por Estados Unidos y se encontraba ya 7 meses en Guatemala. El capítulo 25 más o menos nos describe cómo fue la trayectoria de este hombre, cómo era su comportamiento, se puede decir, dentro de su puesto como embajador en Guatemala, ¿no? Bueno, más o menos nos habla la historia que él nació en 1907 en Walterboro, en Carolina del Sur. Dice que quedó huérfano y así desde muy joven tuvo que trabajar en trabajos bastante modestos, no humildes. Pero llega a Washington y se gana la vida, dice, como ascensorista, se casa y poco después entra a trabajar al Departamento de Estado en un cargo ínfimo, pero era, claro, una persona muy audaz, se puede decir, muy, aquí dice, gracias a su tenacidad, llega a ser embajador en Grecia y con recursos y armamentos de Estados Unidos gana la guerrilla que en ese momento se encontraba en Grecia. Pero claro, siempre usando la fuerza, ¿no? Entonces se le dio el apelativo del carnicero de Grecia. Por lo que en ese momento John Foster Dulles pensó en él, este John Foster era de la CIA, ¿no? Y pensaron en él como una persona idónea, dice, para acabar, sea por las buenas o por las malas, con el gobierno de Arbenz. La siguiente, Dani. Ya. En realidad, este señor Peurifoy era una persona que ya iba con la idea, ¿no? De acabar con el gobierno de Arbenz, de acabar con el comunismo que ellos habían dado a entender que se encontraba en Guatemala, ¿no? Entonces, desde el primer día, dice, de la presentación de credenciales, en las que le dio a conocer a Arbenz que con él ahí en Guatemala su vida sería muy difícil. Incluso Perifoy le entrega una lista de 40 personas que estaban dentro del gobierno de Arbenz al que él debía expulsar. Pero claro, Arbenz le explicaba que esa gente no es comunista, que en realidad son personas que luchan por la democracia. Pero a pesar de las insistencias, Peurifoy estaba mal informado, insistió que esa lista era entregada por la CIA y que la CIA era una organización eficiente, que estaba luchando más bien por limpiar la administración con estos infiltrados rojos, decían ellos, o sea, con los comunistas, ¿no? En esas primeras acciones militares del ejército liberacionista que ya comenzaron a cruzar las fronteras y estaban realmente alentadas por Castillo Armas, ellos no tuvieron mucho éxito. Sobre todo, dicen Zacapa, encontraron una pequeña comisaría con 30 soldados que los emboscaron. Lo mismo ocurre en dirección a Esquipulas. O sea, en realidad este ejército comenzó a tener muchas derrotas en esta ocasión. Incluso dice que la población civil comenzó a atacarles, ¿no? Y en este momento lo que le salvó un poco a este ejército de una derrota, dice humillante, fueron los aviones enviados desde Nicaragua por el coronel Brodfos, que descargaron 2 bombas en el cuartel de Esquipulas.
Así que estos aviones tuvieron que regresarse. Y todo fue una mala propaganda al decir que ya estaban operando en territorio guatemalteco, cuando en realidad fue un desastre esta primera intervención militar que tuvo este gobierno, perdón, este ejército liberacionista. De ahí, bueno, más o menos yo les voy contando que en los siguientes encuentros que tenía el embajador Peurifoy con el presidente Arbenz, realmente este embajador atacaba, ¿no? Arbenz siempre le intentó explicar la verdadera situación del país, le indicaba que la reforma agraria en realidad pretendía convertir a Guatemala más bien en una nación democrática, moderna, capitalista, al igual que los Estados Unidos. Igual le indicaba que por primera vez los campesinos tendrían sus lotes de terreno, ¿no? Lotes individuales, que era para que se desarrolle una agricultura privada y capitalista, que el gobierno lo que trataba también, intentaba era cobrar impuestos a la frutera, a la Unit Fruit, que ya se encontraba muchísimos años en el país y que no había pagado ningún centavo y que esos recursos eran destinados también para crear, para abrir escuelas, para crear carreteras, puentes, pagar mejor a los maestros. Sin embargo, Perifoy era un hombre inmunizado, o sea, no entendía él razones ni argumentos. Él era como, dice, ¿no? Él nos cuenta la narrativa que era como un muñeco ventríloco, que lo único que repetía es que se tenía que acabar con el comunismo que estaba imperando en Guatemala. Incluso dice que el monseñor Mariano Rosell y Arellano en su carta pastoral incluso alentaba, o sea, decía que igual que se tenía que acabar con todo el comunismo aquí en Guatemala. Entonces, claro, era como que todo estaba cegado, no se entendía lo que pretendía el gobierno de Arbenz, y Arbenz incluso decía que ahí en Guatemala no existe ni siquiera ningún ciudadano de la Unión Soviética. Entonces, claro, pero este embajador Perifoy realmente se negaba a entender todo esto. Y lo que él explicaba es que los Estados Unidos nunca permitirían que exista una colonia soviética entre lo que es California y el Canal de Panamá, ¿no? Por otro lado, también las protestas del presidente Alves contra la campaña periodística que estaba ya en Estados Unidos, ¿no? Incluso Arbenz o sea, se admiraba porque periódicos y revistas reconocidas ahí como el New York Times, el Washington Post, se habían inventado este fantasma de que existía un comunismo en Guatemala, ¿no? Pero claro, ahí era la frutera la que no quería realmente pagar ningún tipo de impuestos. Incluso los años anteriores habían sobornado, dice, a muchas gentes funcionarios del gobierno que firmaban así contratos con el fin de exonerar del pago de impuestos, ¿no? Entonces, esta frutera estaba ya mal acostumbrada, ¿no? No quería que se le tope ni el bolsillo, en definitiva. Eso más o menos es lo que vimos y veíamos también que la estrategia de Peurifoy era también tratar de reunir a bastantes altos mandos, se puede decir militares y todo eso. Les invitaba incluso al casino militar con el hecho de convencerles, ¿no? De que se tenía que derrocar al gobierno. Entonces, más o menos ahí es un resumen breve, ¿no? Disculparán, así fue todo repentino, pero más o menos lo que yo entendí de la lectura y lo que yo les puedo comentar, ¿no? De lo que Eh, hemos visto hasta la página 241. no, muy bonito el resumen, ¿no? Mucho, es muy completo realmente. Un poquito nos ayuda ya para seguir, ¿no? Y no perder como hilo de lo que estábamos leyendo así. Muchísimas gracias.
Nos encontramos entonces, como mencionabas, en la perspectiva de Peuripoy, ¿no? Del embajador, cómo estaba haciendo todas las movidas para precisamente derrotar a Arbenz, enviado por Estados Unidos. Es curioso cómo Estados Unidos siempre se intromete en las historias, ¿no? Es como que busca mantener una hegemonía que ahorita ya les está resultando inaudita, porque por justamente invertir tanta plata en buscar tener poder, control, dominio en otros lados, se está quedando sin la capacidad productiva de sus propias tierras, ¿no? El caso de Estados Unidos es bien paradigmático, porque Estados Unidos no es un gobierno netamente militar de invasión, es un gobierno más bien capitalista, ¿no? De generación de dinero. Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que Purify está, como decías, enviado. Nos quedamos ahí. Eh, Justo habíamos leído la parte donde Purifoy lo que trata es que justamente se haga un levantamiento de parte de los militares propiamente de Guatemala. Él no quería que venga Castillo Armas de invada, le parecía una cosa un poco eh, absurda, ¿no? Que venga un ejército a invadir la ciudad. Lo que él quería es que sus propios militares se sublevaran y den un golpe de Estado. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Por cierto, bienvenida, Sammy. Qué bueno que te incorpores acá a la lectura. No sé si estás un poco al día, pero bueno, espero que sí para que... Hola con todos. No ¿Cómo va? estoy desactualizada. Porque Bueno, meto los tiempos. como rasgo general, un poquito para ponerte en contexto antes de empezar con la lectura, estamos leyendo el preciso momento en donde el embajador de Estados Unidos en Guatemala Ok, estaba haciendo una serie de acciones para poder derrocar a un gobierno democrático de Jacobo Arbenz, que era el que estaba como gobernando después de una larga dictadura que había sufrido Guatemala. Y que Arbenz lo que buscaba es democratizar un poco el poder, quitar el dominio a una frutera, la famosa United Fruit que te debes acordar, y para sí. eso lo que está haciendo es justamente Estados Unidos, influenciados por la frontera, piensan que Arbenz es comunista, que quiere instalar ese gobierno ahí. Entonces Peorifoy viene con el afán de molestarle a Arbenz, quitarle poder, pincharle un poco para que abandone el puesto. Yo que sé que ahorita vamos a seguir leyendo las intenciones de fondo que tiene, y de esa manera que el comunismo no se instaure en Latinoamérica. Ojo que estamos, y esto nos va a poner más en contexto todavía, Ujú. estamos en una época donde ya había pasado la revolución en Cuba. O sea, el Che Guevara ya había invadido, ya había conquistado, ya había revolucionado, como quieran llamarle, ¿no? Había tomado ya Cuba y, claro, eso a Estados Unidos le causó mucho impacto, no solo a Estados Unidos, y había un temor creciente de que este comunismo se siga expandiendo, ¿no? Y que la Unión Soviética, la URSS, comenzara a ocupar más puestos de Latinoamérica. Esto fue un fenómeno latinoamericano en realidad. Junto con esto, años después vendrá, poco después vendrá el concilio y después vendrá la teología de la liberación y comenzará todo un sistema de protestas y de revoluciones que pondrán un poco complicado el panorama, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito antes de eso. Entonces estamos en una época difícil, media complicada. Y las revoluciones en lo que terminan y desembocaron, bueno, fue en una Cuba completamente restringida de parte de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Así que bien, seguimos entonces con, para no hablar de eso, con Fiorifoy. No sé si, ¿quién podría leer? No sé si alguien se apunta, creo que estamos poquitos ahí, sí. Si alguien quisiera leer, no estaría... Si quieres leo yo, Dani. Dale, Nere, avanti. Ya. Ya que tengo rato que no leo. Dale. Aquel razonamiento fue confirmado los días 18 y 19 de junio de 1954, luego de que las tropas, o más bien las bandas, como decía Peurifoy, de Castillo Armas cruzaran las fronteras. La invasión habría sido un fracaso estruendoso si no hubiera existido la aviación liberacionista. Ella impidió el exterminio de las fuerzas que se enfrentaron al ejército en Gualán y Puerto Barrios y fueron derrotadas, y salvó de milagro a las que pretendían ocupar Zacapata, Zacapa, perdón. El gobierno de Arbenz contaba con una aviación militar de caricatura, conformada apenas por 5 Berchard AT-11, uno de los cuales desertó el primer día de la invasión con su piloto, que huyó a Honduras y se unió a la rebelión. Arbenz no se atrevía a enviar a combatir a los avioncitos restantes
por el temor de que sus pilotos se pasaran al enemigo. La aviación liberacionista del coronel Brownsford tenía pues los espacios libres. Los pilotos gringos aprovecharon bien ese monopolio del aire. Fue sobre todo en Chiquimula donde la aviación rebelde causó mucho daño. Encabezada por Jerry Frank de Lear, picando suicidamente sobre la guarnición, consiguió lanzar una bomba de fragmentación en el patio del cuartelillo, destruyendo armamento artillero y provocando muertos y heridos que indujeron al resto de los soldados, allí acantonados, a rendirse el día 23 de junio, pese a su victoria inicial. Las tropas liberacionistas ocuparon la guarnición. Esto significó un gran estímulo para los invasores que luego de los fracasos de los 2 días anteriores estaban a punto de retroceder hacia territorio hondureño. Radio Liberación presentó la toma de la guarnición de Esquipulas y de Chiquimula por Castillo, Armas, como el principio del fin del gobierno de Arbenz. Entonces el embajador Peurifoy comenzó a empapelar al Departamento de Estado y la Dirección Estratégica de la Invasión Liberacionista, dirigida por 2 funcionarios de la CIA, Robert Stones y Wisner, para que bombardeara la ciudad de Guatemala. Era indispensable que reinara el pánico en la capital para que el ejército se decidiera a actuar. Se escudaba en lo que le habían dicho de manera muy explícita los altos oficiales, entre ellos el coronel Mozón y el propio jefe del ejército, el coronel Díaz. Tiene que haber muertos civiles, tiene que cundir el pánico en la población civil. Es el único incidente que nos obligará a intervenir contra Arbenz. Esto quedó confirmado cuando el coronel Elfego H. Mozón se presentó en la embajada, escoltado por los coroneles José Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois, señalando de manera específica que el bombardeo de los liberacionistas debía tener como blanco el fuerte de Matamoros, situado en el centro mismo de la capital. El ataque tuvo lugar el 25 de junio, al comienzo del atardecer. La aviación liberacionista había crecido para entonces. Los 2 Thunderbolt, piloteados por Williams y Delar, antes de dirigirse a la capital, sobrevolaron Chiquimula y Zacapa, destruyendo primero un tren que llevaba tropas gubernamentales a reforzar aquellas guarniciones y destrozando un puente para dificultar la marcha de los sobrevivientes que seguían avanzando a pie. Ambos aviones llegaron a la capital a las 2:20 de la tarde. El primero en sobrevolar el fuente de Matamoros fue Williams, pero la bomba de fragmentación de 275 libras que llevaba quedó enganchada en el mecanismo del avión. Delar, que venía detrás de Williams, en cambio, pudo lanzar una bomba de 555 libras sobre el depósito de explosivos del fuerte, al que hizo volar en pedazos. Hubo una sucesión de explosiones e incontables muertos y heridos, tanto dentro como fuera del cuartel. Ambos aviones recibieron descargas de fusilería en los vuelos rasantes que hacían ametrallando a los supervivientes. Solo entonces se retiraron.
no sin que William soltaran sobre la ciudad otras 2 bombas de calado menor que la que quedó atracada en el avión, una de las cuales impactó en el patio de honor de la escuela militar. Esta vez los oficiales encabezados por el jefe del ejército, coronel Díaz, Arbencito II, y el coronel El Fego H. Mozón, se dieron por satisfechos. Había muchos muertos y heridos civiles. El pánico había hecho que miles de familias se lanzaran a los caminos tratando de huir de una ciudad en llamas, armados de bultos, cunas, perros, temiendo una nueva invasión de pilotos y bombardeos liberacionistas. A las 24 horas del bombardeo del fuerte de Matamoros, cuando la ciudad seguía todavía removida por el ataque, en estado de caos, con muertos y heridos, aún sin recoger de las calles, y una riada de gentes tratando de huir al campo, el presidente Arbenz recibió del jefe del ejército, coronel Carlos Enríquez Díaz, un pedido urgente en nombre de las Fuerzas Armadas que tengo el honor de presidir, para reunirse con él junto con el Estado Mayor de la institución debido a los muy graves acontecimientos de ayer, es decir, el bombardeo del Fuente de Matamoros y alrededores por la aviación enemiga. Tanto Díaz como Mozón y otros miembros del Estado Mayor eran compañeros de la Escuela Politécnica y amigos personales de Arbenz. Por los demás, había influido mucho para que Díaz llegara a la jefatura del ejército, pero apenas recibió la solicitud redactada en aquellos términos, intuyó que el coronel Díaz ya no era la misma persona que la había conocido, su amigo y compañero desde joven. Hasta hacía 2 días le había informado a diario de las presiones que Peurifoy ejercía sobre los altos oficiales para que dieran un golpe. ¿Estaba este en marcha? ¿Lo habían comprado al fin a él también? El acto respondió a Díaz que lo citaba a él y al Estado Mayor esa misma tarde en su despacho presidencial. Y luego de hacerlo convocó a 3 civiles, amigos y asesores suyos: Carlos Manuel Pellecer, Víctor Manuel Gutiérrez, secretario general de la Confederación de Sindicatos Obreros y Campesinos, y José Manuel Fortuny, líder del Partido Guatemalteco del Trabajo Comunista, que habían colaborado con él en la elaboración de la Ley de Reforma Agraria y en su aplicación luego de ser aprobada por el Congreso. Este último, además, a mediados de 1954, había sido el encargado de la compra secreta de armas en Checoslovaquia, que hizo Arbenz para tratar de contrarrestar el embargo impuesto por Estados Unidos a Guatemala, que alarmaba mucho al ejército. Fortuny lo había conseguido y Arbenz logró que las armas compradas entraran al país en un barco sueco, el Alfen, que llegó a Puerto Barrios sin ser detectado por los Estados Unidos. ¿Qué mejor prueba de que la Unión Soviética no tenía el menor interés en lo que ocurría en Guatemala? Pensó Arbenz muchas veces que su gobierno hubiera tenido que pagar aquellas armas al contado, a un precio altísimo y sin el más mínimo descuento. La prensa yanqui había hecho gran escándalo con aquella compra de fusiles y bazucas, que por lo demás el ejército nunca permitió que sirvieran para armar a las inexistentes milicias populares.
Sin darles ninguna explicación sobre el mensaje de Díaz, Arbenz le preguntó cómo iba la formación de las milicias. Los tres le dieron datos muy pesimistas, sobre todo Fortuny. Iba muy lenta. No todos los sindicatos campesinos querían que sus miembros se alistaran. Otros, aunque dispuestos a colaborar, encontraban mucha resistencia en sus propios afiliados. Acababan de recibir sus pequeñas fincas y querían dedicarse a trabajarla cuanto antes, en vez de hacer la guerra y convertirse en milicianos. Fortuny, buen amigo de Jacobo y María Arbenz, desde antes de las elecciones les aseguró que el problema mayor era en verdad que los militares encargados de adiestrar a los reclutas no querían hacerlo. Temían a ese ejército civil y lo veían como una amenaza para la supervivencia del ejército verdadero. O tal vez habían recibido órdenes superiores de sabotear la formación de las milicias. En la capital se habían presentado en el estadio de la Ciudad Olímpica solo algunas decenas de voluntarios, no los miles que esperaban, y los oficiales encargados de instruirlos les daban largas. No aparecían en los lugares señalados para el entrenamiento. Buscaban pretextos para no entregar los fusiles prometidos. Era muy claro. El ejército guatemalteco no veía con buenos ojos la formación de milicias populares para defender la revolución. El embajador Peurifoy los había convencido a los que todavía dudaban de que aquellas milicias, si se constituían, terminarían liquidando al ejército legítimo. Pelear, hacer la guerra, era una tarea de las Fuerzas Armadas, no de los sindicatos ni de los campesinos. Por haber opinado de este modo, José Manuel Fortuny sería luego acusado por el Comité Central de Partido Guatemalteco del Trabajo, del que era secretario general, de conducta personal indigna de su cargo y de expresar políticas erróneas y pesimistas. Fue sometido a un proceso disciplinario y separado de la dirección del PGT. Gracias, Nere. Alexado, ¿no se nos puede ayudar, porfa? Sí, con gusto. Arbenz no informó a los tres civiles de la reunión que tendría en la tarde con el Estado Mayor, pero el informe que recibió de los tres lo dejó muy pesimista. Aquello que le habían dicho era algo que ya sospechaba. El ejército se resistía a la formación de las milicias. Era posible que los oficiales encargados de instruirlas hubieran recibido orden superior de demorar y buscar excusas diversas, pero también lo era que ellos mismos hubieran decidido el sabotaje. Aunque había oficiales favorables a las reformas sociales, el espíritu del cuerpo prevalecía. El presidente siempre había sabido que el ejército jamás aceptaría enfrentarse a los Estados Unidos. Por más que despreciaran a Castillo Armas, la institución descartaba de plano una guerra con los marines. ¿Y quién no les daría la razón? Una veintena de jefes militares, algunos procedentes de guarniciones del interior, ocuparon el despacho presidencial desde las 8 de la noche. Todos llevaban uniformes de parada y con decoraciones en el pecho. El presidente dio la palabra de inmediato al jefe del ejército.
Desde el principio de la exposición del coronel Carlos Enríquez Díaz, prudente, asustadizo, que intercalaba todo el tiempo en su discurso el muy respetuoso señor presidente, Jacobo Arden supo lo que se venía. Se trataba de defender la Revolución de Octubre, la reforma, la ley de reforma agraria, la entrega de tierras a los campesinos. De eso se trataba. Por supuesto, insistía Díaz, por supuesto, señor presidente. Eran reformas que el ejército entendía y apoyaba, y desde luego el ejército de Guatemala no podía tolerar la rebelión armada de un traidor como Castillo Armas, una rebelión apoyada por mercenarios extranjeros y por la incomprensión y hostilidad declarada de los Estados Unidos. Esa rebelión, esa invasión desde Honduras, rechazada gallardamente en Gualán y en Puerto Barrios, había que derrotarla. Sin la menor duda, los 8.000 soldados y oficiales del ejército guatemalteco no tenían vacilaciones al respecto, pero naturalmente el ejército de Guatemala no podía resistir una guerra con el país más poderoso del mundo, como eran los Estados Unidos. Por otra parte, la hostilidad de los Estados Unidos contra el señor presidente, contra Guatemala, lo interrumpió Arben. Sí, contra Guatemala, rectificó Díaz. Había perjudicado mucho a las Fuerzas Armadas con el embargo, la prohibición de comprar armamento, municiones y repuestos. Una medida que desde hacía años Estados Unidos había convencido que la asumieran también casi todos los países occidentales, lo que había puesto a las Fuerzas Armadas en una posición de gran desventaja, como se verificaba en estos días, con motivo de la invasión de Castillo Armas y su ejército de antipatriotas, mercenarios y traidores. Y era evidente, los países del este no podían reemplazar como proveedores de armas a Estados Unidos, como se había visto así hace algunos meses con las armas compradas en Checoslovaquia, que habían provocado un escándalo internacional. Y casi dado el pretexto para que invadieran Guatemala los marines, y por un armamento que era gran parte inservible por antiguo y falto de repuestos. Hubo una larga pausa durante la cual reinaron en el despacho un silencio sepulcral y una inmovilidad absoluta de todos los presentes. Ahora viene, pensó Arbe, y en efecto así fue. Y por eso, señor presidente, las altas autoridades militares, ansiosas de proteger los logros de la revolución y de poder derrotarlo más pronto y eficazmente a Castillo Armas, en un acto patriótico y generoso, le pedimos su renuncia. El ejército tomará el poder y se compromete a salvar las reformas sociales, la reforma agraria en particular, y a derrotar a Castillo Armas y sus mercenarios. El coronel Carlos Enríquez Díaz se calló y hubo otro largo silencio. Al fin, el presidente Arben preguntó: ¿todos los oficiales presentes apoyan las palabras del jefe del ejército? Es un acuerdo tomado por unanimidad, señor presidente, repuso el coronel Díaz. Fue primero una decisión unánime de Estado Mayor a la que se han sumado todos los jefes de las guarniciones y regiones de Guatemala. Otro silencio eléctrico siguió a sus palabras. Esta vez Jacobo Arbenz se levantó de su silla y habló de pie con voz muy firme.
Yo no me aferro a este cargo para el que me eligió en elecciones limpias, una inmensa mayoría de guatemaltecos. Me he permitido llevar a cabo unas reformas sociales y económicas indispensables para corregir las injusticias de siglos en que malvivían los campesinos de este país. Y si mi renuncia sirve para salvar estas reformas, no tengo ninguna razón para continuar en este cargo, sobre todo si se trata de derrotar y castigar al traidor de Castillo Armas. Lo juramos por nuestro honor, señor presidente, lo interrumpió el coronel Carlos Enrique Díaz, haciendo sonar los tacos. Que se quede el jefe del ejército conmigo, dijo el presidente. Los demás oficiales pueden volver a sus puestos. El coronel Díaz les informará de mi decisión. Los oficiales fueron saliendo uno a uno. Todos los saludaron, llevándose la mano a la gorra de plato antes de partir. Cuando se quedaron solos, Arbenz preguntó a Díaz, a quien notaba muy pálido. ¿Tú crees que mi renuncia aplacará a los Estados Unidos? A Estados Unidos no lo sé, repuso el coronel Díaz, pero aplacará al ejército, Jacobo, que ha estado a un punto de levantarse, te lo juro. He hecho verdaderos milagros para impedirlo. El embajador Peurifoy me ha asegurado que si renuncias, Estados Unidos respetará las reformas, en especial la agraria. Washington solo quiere apartar a los comunistas del poder. ¿Te ha pedido que los fusiles? Por lo pronto que los metamos a la cárcel y que sean expulsados de la administración pública de inmediato. Tienen unas listas muy completas. ¿Qué pasará con Castillo Armas? Ese ha sido el hueso más duro de roer, dijo el coronel Díaz. Pero en eso he sido implacable. No he concedido ni un milímetro. Nada con el traidor y subversivo. El embajador Peurifoy me aseguró que si el ejército asumía el poder, encarcelaba a los comunistas y ponía fuera de la ley al Partido Guatemalteco del Trabajo, Estados Unidos dejaría caer a Castillo Armas. Y yo lo he pedido, yo lo he repetido hasta el cansancio, que ese traidor tiene que ser derrotado y juzgado por haber traicionado a su uniforme y a la patria. Está bien, Carlos, dijo el presidente. Estoy seguro que me estás diciendo la verdad. Espero que salves por lo menos las reformas sociales y económicas que hemos hecho e impidas la subida al poder de ese miserable. Te lo juro, Jacobo, dijo el jefe del ejército, haciendo un saludo militar. Arbenz lo vio salir de su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Todo su cuerpo temblaba. Tuvo que cerrar los ojos y respirar hondo para serenarse. ¿Era justa la decisión que iba a tomar? Lo sería si el coronel Carlos Enrique Díaz y el ejército respetaban su compromiso, no pactaban con el traidor y con sus bandas mercenarias. Pero no estaba seguro de que los militares siguieran a Díaz. Si todos los oficiales hubieran sido leales a la invasión, ya habría sido rechazada y destruida pese a la aviación de los invasores, que seguía haciendo mucho daño a las tropas gubernamentales. Las últimas noticias hablaban de una espantosa matanza infligida por los rebeldes a la población civil de Bananera. Su temor era que, luego de su renuncia, el movimiento de los oficiales para traicionar creciera y terminara por desbordar a Carlos Enrique, de cuya palabra él se fiaba.
Habló por teléfono con Fortuny y lo puso al tanto de su decisión de renunciar. Fortuny, Fortuny trató de disuadirlo, confuso y alarmado, pero se calló. Cuando el presidente, subiendo el tono de voz, le dijo que su decisión era definitiva y que esta renuncia era la única manera de que por lo menos algo de la revolución pudiera salvarse y de que Castillo Armas no tomara el poder. La única manera, por otra parte, de evitar la invasión yanqui que diezmaría a la población civil. Antes de cortar, le dijo que, a diferencia de otros, el discurso con su renuncia al poder lo escribiría él mismo, y que como se vendría una caza de brujas contra los comunistas reales y supuestos, tomará precauciones sin pérdida de tiempo. Y colgó. Dio instrucciones para que la Radio Nacional preparara todo para un mensaje a la nación, que pronunciaría dentro de un par de horas. Después llamó al embajador de México, Primo Villa Michael Mitchell, que con quien había estado en estrecho contacto los últimos días, y le dijo que esta noche, luego de leer su discurso anunciado, su renuncia, él y su familia se asilarían en la embajada si el gobierno de México aceptaba recibirlo. El embajador le aseguró que así sería y que se lo confirmaba antes de una hora. El presidente entonces habló por teléfono con su mujer y se limitó a decirle 4 palabras. Prepara las maletas, María. Hubo un breve silencio y luego María Cristina Vilanova le respondió. Ya están listas, amor. ¿Cuándo será? Esta noche. Esta noche, dijo él. El presidente pidió a sus ayudantes que nadie lo interrumpiera. Se encerró en el despacho a preparar su maletín y destruir los papeles que no se iba a llevar. Mientras lo hacía, y luego de más de 3 años de no beber una gota de alcohol, se sirvió medio vaso de whisky. Se lo tomó de un solo trago, cerrando los ojos. Gracias, Alexao. Muy bien, y avancemos lo que podamos del 26. Había ido a comprarle un regalo a su cocinera, pues era su cumpleaños, a uno de esos mercados gigantescos que se estaban abriendo hacia el sur de la ciudad de Guatemala, cuando al salir oyó que lo llamaban por su nombre de pila. ¿Enrique? Se paró en seco, se volvió y vio a una jovencita con blue jeans y uno de esos sacones de corte militar que se habían puesto de moda en las nuevas generaciones. Llevaba una boina azul, tenía bonitos ojos y le sonreía como si fueran conocidos. Es usted el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva, ¿verdad? La muchacha dio un paso hacia él con la mano estirada, siempre sonriéndole. Él se puso muy serio antes de responderle hosco. Te equivocas, no sé quién es ese. Había hablado con un tono muy agrio y trató de arreglarlo sonriendo también. Me llamo Esteban Ramos. Para servirte. ¿Quién es usted? Entonces me confundí, dijo la joven con otra sonrisa. Mil perdones. Dio media vuelta y se alejó, caminando de una manera elástica y cimbreando un poquito las caderas. Él se había quedado inmóvil, con el paquete del regalo en las manos, paralizado por la sorpresa y maldiciéndose por su torpe forma de reaccionar. Las piernas le temblaban y tenía las manos húmedas. Se hacía toda clase de reproches mentalmente. Había cometido 3 errores gravísimos: detenerse cuando oyó su viejo nombre, mostrarse enojado cuando negó ser el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva y tratar a aquella joven de tú y de usted en una misma frase. Debió haber seguido su camino sin pararse. Entonces la chica habría creído haberse confundido de persona. Te has delatado, idiota, se dijo. Mientras conducía el coche de vuelta a su casa, sentía una especie de vértigo y lo comían a mil preguntas. ¿Quién era la chica? ¿Había sido un encuentro casual? ¿Ella lo venía siguiendo? Era imposible que lo hubiera conocido antes. No debía tener más de 17 o 18 años.
lo que quería decir que era de 11 o 12 antes de que él entrara a la cárcel. Imposible que lo tuviera en la memoria, él había cambiado muchísimo. Por lo demás, no recordaba para nada esa cara, esos ojos, la actitud desenfadada. No, no lo conocía de antes. Lo estaba siguiendo, trataba de confirmar su identidad. Y lo había conseguido por su propia torpeza. ¿Podía ser de la policía? Difícil. ¿Del servicio de inteligencia militar? Improbable. Parecía una estudiante universitaria, una de San Carlos, de Humanidades o Derecho, las facultades radicales. Debía ser miembro de uno de esos grupos extremistas, comunistas, los que cometían secuestros y ponían bombas en los bancos y en las casas de generales. Solo gente así podía estar interesada en averiguar si el antiguo jefe del Servicio de Inteligencia del gobierno liberacionista de Castillo Armas estaba todavía vivo y funcionando en la vida civil con un nombre supuesto. Esa misma tarde habló con el turco de lo ocurrido. Este no dio mucha importancia al asunto, pero le dijo que él tenía manera de averiguar por sus contactos con el gobierno si la policía o el servicio de inteligencia estaban siguiéndole los pasos. 2 días después, Ahmed Kuroni le aseguró que no. Sus informantes habían sido categóricos. Ni la policía ni el ejército se interesaban en él. Por eso mismo, no se podía descartar que, si aquel encuentro no había sido casual, alguno de esos grupúsculos terroristas que pululaban en el país anduviera tras las huellas del antiguo militar acusado de tantos horrores en la época de la Revolución Liberacionista. A partir de entonces, Enrique tomó precauciones. Volvió a andar armado. Había dejado de hacerlo porque, dada la inseguridad ciudadana, los actos terroristas y la delincuencia común que se había multiplicado, había ahora patrullas de policías y militares que paraban a la gente en la calle para pedir documentos de identidad o registrarla. Desde el día en que se delató, Enrique nunca salía sin ese revólver en la cintura que le había regalado el mismo turco. Y desde aquel día, estuviera donde estuviera, se mantenía alerta. Nunca lo abandonaba la sensación de estar siendo seguido y espiado. Procuraba permanecer poco en la calle, ir de su casa a las reuniones sin detenerse, evitar bares y restaurantes. No había vuelto a poner los pies en el Ciros, ni en el Casablanca, ni siquiera la noche que el turco lo invitó a ver a Tongolele, esa rumbera tan famosa, la del mechón blanco de su larga cabellera negrísima. Y las visitas a los casinos clandestinos del turco las hacía ahora acompañado por Temístocles, el escolta al que tenía más confianza. Fue precisamente una noche en que hacía sus recorridos habituales por las salas de juego cuando creyó tener la confirmación de que estaba siendo seguido. Ocurrió de la manera más tonta. Acababa de darse una vuelta por uno de esos casinos que funcionaba en una sala disimulada en el fondo de una tienda de antigüedades, en el pasaje Rubio de la Ciudad Vieja, cuando sintió un flash a su espalda. Se volvió veloz y ordenó al escolta que detuviera de inmediato a quien había tomado aquella fotografía. Acompañado por los cuidantes de la entrada, el escolta detuvo a un muchacho que evidentemente no era el fotógrafo, pues no tenía cámara alguna consigo. Resultó ser un agente viajero que frecuentaba la casa de juego desde hace años. El propio Enrique lo tuvo que pedir disculpas, le tuvo que pedir disculpas, pero pese a la evidencia, siguió creyendo que alguien había tomado una foto a sus espaldas, aunque los guardianes y el escolta se lo negaran. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Veía visiones? No, no era paranoia, era olfato. Él había sentido el clic y visto el resplandor de aquel flash. Probablemente el fotógrafo había sido más rápido que los guardianes. Dormía mal, tenía pesadillas y durante el día lo atormentaba la idea de que toda esta vida que había llegado a reconstruir desde el abismo en que lo dejó la cárcel se desmoronaría de pronto como un castillo de naipes. Una mañana, Tiburcio, el mayordomo de la casa, vino a despertarlo con un dedo en la boca para que no hiciera ruido. Era todavía el alba y apenas asomaba la luz. Lo hizo levantarse y lo llevó hasta una ventana, entreabriendo la cortina. Enrique vio un hombre tomando fotos de su piso y de la puerta de entrada del edificio. Lo hacía a cara descubierta, desde distintos ángulos. Luego, sin correr, fue andando despacio hasta la esquina donde lo esperaba un automóvil que partió apenas subió. No había duda, pues. Ahí estaba la prueba. Lo seguían y podían secuestrarlo, matarlo en cualquier momento, hoy día mismo. No podían ser criminales comunes.
¿Para qué querrían secuestrarlo a él, que no era millonario ni estaba en condiciones de pagar un rescate? Habló esa tarde con el turco y le pidió que lo sacara del país por un tiempo. Ahmed Kuroni fue muy reticente al principio. Él lo necesitaba sobre todo aquí en Guatemala. Le había dado mucha responsabilidad en sus negocios. Probablemente estaba viendo visiones. No era raro que alguien tomara fotos en la calle tan temprano. Podía ser un turista, uno de esos locos de la fotografía que buscaba una luz de amanecer para sus imágenes. Pero como Enrique le insistiera tanto, terminó diciéndole, ok, lo mandaría a México por unas semanas a ver si se olvidaba allí de sus supuestos perseguidores. En esa ciudad colmena podría ocultarse y sentirse seguro por un tiempo. Muy bien. Y llegamos al capítulo 27. Chévere. Enrique está con una paranoia de persecución. Dios mío. Bueno, gente, estamos poquitos, somos nada más que 7. No sé si alguien más se sumó, me parece que Lucy, bienvenida también. Y bueno, compartamos un poquito en torno a estos dos eventos. Por un lado tenemos la renuncia de Arbenz, cómo se da todo este proceso donde le induce a renunciar. Recordemos que nosotros habíamos tenido ahí una especie de laguna, supimos que llegó el Ejército Liberacionista y que Castillo Armas ocupó el poder, pero no nos habían contado cómo pasó eso. Y ahorita ya nos están como revelando qué sucedió en la previa de que Castillo Armas subiera al poder. Y ahora también vemos de un Enrique que siente que le está persiguiendo la gente, la CIA, el gobierno, la policía, algún grupo comunista, en fin. No sé a partir de esto qué le surge, qué sentimientos, qué sensaciones, qué reflexiones, lo que queramos un poquito compartir. Bueno, a mí sí me llama bastante la atención, ¿no? Estos capítulos, sobre todo la forma como sale Arbenz de la presidencia, ¿no? Realmente es todo un engaño, se ve que todo este tramado que hace los Estados Unidos es como que surtió efecto. Y yo veo también que si no eh, interfiere los Estados Unidos, realmente Castillo Armas no gana esa batalla, se puede decir. Ese ejército liberacionista en todo momento tenía sus fracasos, porque la población civil estaba ardida, o sea, no se dejaba. Ellos también trataban de defenderse. Y realmente fue por medio de los, se puede decir, del gobierno de los Estados Unidos, que mandaban estos aviones y comenzaron a bombardear los diferentes cuarteles. Entonces ahí es cuando crean el desorden, el caos, y claro, y aparte de eso que Peurifoy estaba en la embajada y él se encargaba de hacer la mala propaganda de que todo esto estaba aconteciendo por culpa del comunismo, ¿no? Y aparte de eso, claro, Arbenz creo que compra un armamento a Checoslovaquia, pero era un armamento viejo que realmente no es que iba a hacer mayor impacto. Y a pesar de esto, claro, fue una mala propaganda de decir que cómo va a ser posible que compre armamento, que claro, que por lo que es, quiere defender el comunismo y todo eso. Entonces, realmente yo digo, si no intervenía la CIA, los Estados Unidos, nada de esto creo que hubiera acontecido, ¿no? Entonces realmente estaban estos aliados con Castillo Armas. Aparte de eso, que Peurifoy comienza a reunirse igual con los altos mandos militares y creo que trataba de convencerles eh, que la opción o la salida era la renuncia de Jacobo Arbenz y que se respetaría todo lo que se había alcanzado, como son las reformas agrarias y todo esto, pero con la condición de que salga, ¿no? Que salga Jacobo Arbenz. Y es así que el gobierno se reúne, veo que el gobierno se reúne, perdón, no el gobierno, sino los altos mandos militares se reúnen con Jacobo Arbenz y le indican, ¿no? que, que ellos están de acuerdo con todas las leyes, con todas las reformas. Sin embargo, ellos no pueden enfrentarse al gobierno de Estados Unidos, mucho menos a la Marine, dice.
que realmente al ser una potencia y ellos sin un armamento no podrían ganar esa guerra, o sea, sería catastrófico. Ujú, Entonces, que la única alternativa y le solicitan a Arbenz la renuncia. ujú, Y claro, Arbenz les dice, pero ¿cómo? O sea, él ya se lo venía, ya se presentía, pero igual, o sea, le dicen se va a respetar las reformas y tampoco se le va a tomar en cuenta a Castillo Armas. ujú. Entonces fue con esas condiciones, ¿no? Que Arbenz se comienza a pensar y dice, bueno, si es con esas condiciones, con el hecho de que no haya más muertes civiles, acepta, ¿no? Acepta esa renuncia. Claro, me parece terrible que después a la final no fue así, ¿no? Todas esas condiciones no se respetaron. Claro, Ese es en un capítulo, ¿no? El otro es capítulo terrible, habla claro. de Enrique y que siente que le están persiguiendo, que le están fotografiando y bueno, y pide auxilio a ¿qué se puede decir? A este señor turco era, ¿no? Ujú. Que le saque del país un tiempo y todo eso. A lo mejor él sí tiene razón, ¿no? Pero no se sabe quién es el que le está persiguiendo, ¿no? Eso básicamente es lo que veo. Eso nomás, sí, un buen resumen en realidad de los dos capítulos. Yo lo que, claro, rescato en lo que dice es justamente estos hechos que se van acomodando, ¿no? Como les decía al principio, tanto Castillo, Armas queriendo invadir y Arben renunciando, y por otro lado, claro, el Turco con esto de la persecución, que son dos historias paralelas, ¿no? Lo que les invito es a que podamos bajar un poquito también a nuestro lado como más existencial y es tenemos ya esta historia ahí, ¿cómo nos toca esta historia ahora? Quisiera como un poquito escucharles de qué manera les va como confrontando, porque yo me pongo a pensar y digo, por ejemplo, entre cosas que me surgen es, nos damos nosotros cuenta, ¿cómo nos sentimos, por ejemplo, de saber que el modus operandi de una potencia como Estados Unidos sigue siendo la misma? O sea, no ha cambiado, ¿sí? Publicidad más poder sigue estando presente, ¿no? Eh, Eso que estamos viendo ahorita lo seguimos viviendo, ¿no? No es algo que se va. A mí me causa mucho estrago, ciertamente. Me produce un poco de rabia también que sigamos siendo como el patio trasero de una potencia, ¿no? Eso pasa, se está pasando. No se ve tan así con ejércitos y armas, pero se ve de otra manera. Entonces sí me Sí, llama la atención, ujú. ¿no? La dinámica, por un lado. Por otro lado, también, yo me pongo a pensar y digo, em, o sea, ¿podríamos nosotros hablar de política sin meter el término derecha e izquierda? No sé si algún día han hecho como ese ejercicio. ¿Podrían ustedes conversar? Yo no podría ahorita, en los diálogos que se hace actualmente, sin decir derecha, izquierda, comunismo, capitalismo, conservador, liberal. ¿Por qué la política solo se ha delimitado en esos dualismos? Como que si hubieran tres dualismos bien estructurados, se van esos dualismos y ya parece que de política no se puede hablar. O sea, se ha reducido la política a tres dualismos y cada gente se trata de medio de ubicar en un lugar. Y claro, y a Arbenz lo derrocan por el comunismo. O sea, qué manera de reducir al ser humano, ¿no? El ser humano es o comunista o capitalista, o es liberal o es conservador, o es de derecha o es de izquierda. Y parece que, no sé, a mí me causa un poco de rabia esto, ¿no? ¿En qué momento nos llegaron a decir que así es la política? Hola, hola con todos. Digo, Tati. Eso justamente dijimos la semana anterior que yo dije que antes de pronto los políticos bastante viejos tenían su ideología política muy conceptualizada y como que la trataban de llevar siempre a la acción, ¿no? Que yo soy de derecha, que yo soy de izquierda, pero en la vida real el pueblo no entiende ideologías políticas, ¿ya? Y yo creo que justamente para mi forma de ver es una de las razones porque la política se ha ensuciado o manchado desde las famosas ideologías. Porque creo que cuando tú vas a hacer buena política, hablemos de buena política que no existe, de pronto la buena política la hacen los niños. Cuando pelean entre ellos mismos,
independientemente de su ideología, tratan de buscar una solución y la encuentran. ¿Ya? En los juegos, porque tenemos política también ahí. Entonces yo creo que justamente uno de los errores, y qué pena del mundo entero, es las famosas ideologías. Creo que la política debería verse desde otro concepto. La política debería solo resumirse en servir a un país para hacerlo cada día mejor. Y el rato que tú sirves, servirlo de buena manera, obviamente, ¿no? Entonces, porque cada ideología va a tener algo de bueno y algo de malo. O sea, la ideología política se ha convertido como en la ideología de religión. Por eso dice que no hay que hablar nunca ni de política ni de religión. Porque precisamente cuando en la religión es lo mismo, que el uno cree en una cosa, pero a fin de cuentas son las religiones de que hablan, de cosas buenas, ¿ya? De llegar a un fin de ser mejor ser humano. Y así mismo la política debería ser igual. O sea, creo que las ideologías están mal enfocadas, mal llevadas y les han manipulado tanto que ahora a la gente no te importa, es más, ni entienden que el concepto de cada ideología. La idea es servir, creo que esa debería ser la única ideología, servir y ya. Es buen punto. Y claro, yo escuchando también me pongo a pensar, digo, claro, tú dices de esta de la política de los niños. Cuando hablamos de política con los niños, ¿qué les decimos que es la política, por ejemplo? ¿Qué concepción tienen los niños de política, ¿no? Sería interesante, a mí me encantaría, yo la verdad que no tengo ningún niño a mano, pero preguntarle qué entiendes tú por política y a ver si es que siguen habiendo ideologías, discursos ideologizados en los niños, ¿no? No lo sé. Sería interesante, Alexado. Sí, muchas gracias. Dentro del modus operandi de cómo funciona esto del golpe de Estado, ¿no? Me ha llamado mucho la atención la estructura que utilizan para dar el golpe. En este caso, bueno, es una estrategia militar que podemos recordar las guerras mitológicas, por ejemplo, o las guerras de la República, en donde podemos visualizar tres frentes. El que está atrás, que son los grupos de poder, puede ser el rey, el gobernante, el emperador, los que maquinan toda la estrategia, los que no se van a meter al frente de la batalla en muchas ocasiones, en los grupos de poder. Dentro de ellos están también estas instituciones como la CIA en Estados Unidos, como la KGB en Rusia o como la Guangzhou en China. No se puede generalizar que el villano una vez sea Estados Unidos, Rusia, China, como hacen ver las películas, porque aquí es una guerra de poder, entonces cada uno actúa a su manera, nadie se salva en esta guerra. Luego están en el medio los violentos, aquellos incendiarios, aquellos incitadores de violencia, guerrilleros, terroristas, gente especializada, ex militares o mercenarios, como podemos ver aquí en el libro, que están preparados para echar un poquito de combustible, una chispa y generar el caos. Son gente preparada para esto y contratada para esto. Ellos están en el medio. Y luego en el frente de batalla están aquí los manipulados, que son las víctimas. ¿Y quiénes son las víctimas manipuladas? Los indígenas, el pueblo, los choferes, los grupos LGBTI, los estudiantes de secundaria, los estudiantes de universidad, son aquellos que se les mete al frente para que combatan. Son aquellos muchas veces que pierden las vidas. Entonces, esta manipulación maligna, digo yo, porque realmente no se mide las consecuencias, es generada, como podemos ver aquí, por grupos que buscan el poder y lamentablemente así funciona y hemos visto. ¿Y cómo corona este juego, esta estrategia militar de guerra en el golpe de Estado? Es tomándose el palacio, ¿no? Por eso es que refuerzan el palacio de gobierno. Justamente ahora están, y esto es muy tradicional, ¿no? Ahora están en Imbabura en esto de los bailes del Inti Raymi y lo finalizan con la toma de la plaza. Quiere decir que el grupo más poderoso que se toma la plaza es el que se queda con el poder. Y ahora estamos viendo también esto, que buscan tomarse el palacio para derrocar a Arbenz y quedarse con el poder. Entonces, bueno, echarle un ojo ahí
para en un futuro, porque yo creo que en estos días aquí en Ecuador se viene una revuelta, se vienen manifestaciones o este tipo de huelga. Para no ser manipulados por esta gente, es mejor evitar la violencia, ¿no? Ya mismo se van a dar cosas aquí en Ecuador estas semanas y hay que estar muy atentos para no ser manipulados y no ser parte de este circo, sino que con criterio, con personalidad, saber marcar el espacio y dónde debemos estar, como decimos, como decía Tat, hacer buena política. A veces leyendo un libro y compartiendo como estamos aquí, estamos haciendo mejor política que los que están todos los días en el noticiero. Así que ponerle mucho cuidado, mucho ojo a ese tema. Eso por mi parte. Claro, Alexandro. Sí, muy interesante también. Claro, hay una necesidad, escuchando también digo, claro, de reconstruir el concepto de lo político, ¿no? Porque justamente cuando nos dejamos sesgar, creo que ahora el tema de ideologías ha salido un poco de manera fuerte, puede pasar esto, ¿no? Mucha manipulación, como decías, de fondo. Entonces se manipula un gobierno pues, en nombre de una ideología, se manipula otra cosa, y nosotros, queramos o no queramos, un poco con la frase que les compartí de Kierkegaard ahora en el inicio de la reunión, estamos en un contexto que entra en nuestras vidas, queramos o no queramos, ¿sí? No es que no nos afecta esto, ¿no? Y yo creo que ya los modos en que entendemos lo político deberían como eso, irse desestructurando y deberíamos preguntarnos qué significa para cada uno, creo yo, lo de lo político, ¿no? Sin afán de entrar quizá en definiciones, quizás sean modos de actuar, no sé, pues, o sea, el libro también creo que a mí me ayuda al menos, por ejemplo, para cuestionarme y decir, ¿qué respuesta podría dar yo? Por ejemplo, si acabado el libro dijera, y bueno, ¿cuál sería un modelo de política que evite eso que estoy leyendo? No, todavía no podría darlo, ¿no? Tendría que pensarlo más. Pero bueno, eso son reflexiones que nos pueden llegar, ¿no? Muchas gracias, Luisao. No sé si alguien más quisiera agregar algo más para ya irnos despidiendo. Y bueno, yo quiero agradecerles porque me movilizan todas las reflexiones, ¿no? Y mientras leí el libro también. Como tú dices, el contexto nos marca bastante, ¿no? Y yo también desde este contexto, o sea, y escuchándoles, también me preguntaba, ¿no? Yo siempre estoy como alejada de los partidos políticos, porque siento que estos partidos políticos, no sé qué es que están entendiendo por política en realidad. Y siento que la política lo que me lanza más bien es al bien común, ¿no? Mm. El que trabaja por el bien común está haciendo política. Y siento que esa es invitación cada día cuando, porque sí hay personas, ¿no? Que se te acercan y dicen, no, tú serías súper que estés en este partido porque ganas a la gente, porque tienes enganche y mucha gente así, ¿no? Entonces, cuando comienzo a ver, yo siento que no trabajan por el bien común, siento que trabajan por su ideología partidista, que se aleja muchas veces de ese bien común. Y a mí eso me asusta. Y también porque siento que asusta un poco, porque ahora en el contexto del país, yo sí estoy un poco asustada, porque no sé si también nos están manipulando, como decía el libro, ¿no? Manipular a la población que se sienta que haya alguna situación para siempre ir derrocando a otros, ¿no? Entonces, no sé, yo no tengo esa claridad, como dice el Alex, ¿no? De no dejarte, no tengo mucha esa claridad. A ver, ¿a quién es que están, no? Porque dices, bueno, desde el estado de guerra que se dio y hasta ahora han sucedido muchas cosas. Y luego ahora el tema de la vicepresidenta, el presidente, la asamblea. O sea, es todo un, como diría, un shampoo. O sea, es todo tan complejo que en realidad no veo la claridad, pero sí que veo la claridad en contextos comunitarios donde siento que trabajan el bien común y para mí hacen política, en Mm. cosas muy concretas, en cosas muy pequeñitas, que se intenta hacer algo mejor. Entonces, sí me cuestiona un poco también cuál es mi postura, ¿no? Ante el momento de país, que no lo tengo muy claro, pero intento cada día desde el contexto donde estoy intentar con las personas el tema del bien común, ¿no? ¿Qué sería lo mejor para este contexto? ¿Qué sería lo mejor para apostar en mi trinchera de familia, en mi trinchera de barrio, en mi trabajo, aquí? O sea,
siento que es como, que siento que este año está siendo un año como muy fuerte, muy caótico, no solamente a nivel país, sino es que yo siento que hay un ambiente muy fuerte, o sea, hay situaciones que se están generando muy fuerte. Entonces, siento como una invitación de que para hacer esa política que para mí es este tema del bien común, es como que es una invitación de ir tejiendo como nudos fuertes, concretos, como cuando tejen en el mar, mis queridos amigos pescadores, cuando van a coger, ¿no? la pesca, se pasan horas y horas haciendo una buena red, ¿no? Para que sostenga. Entonces siento que hay una invitación desde por ahí con esta paradoja como de el sostener, el develar y el acompañar. O sea, siento que en cualquier espacio que estoy, me siento invitada a mirar desde allí, ¿no? Cómo sostengo, cómo velo, cómo me desvelo por el otro. Y para desvelarme por el otro, yo también tengo que desvelarme por mí, porque me encantó la frase que nos pusiste al inicio, ¿no? Esa felicidad está dentro. Mm. Esa felicidad la tengo que encontrar, no solamente lanzando. Entonces, entre más me cuido y me desvelo por mí, siento que puedo desvelarme más por los otros, ¿no? Que están a mi alcance, porque yo también digo, a mí me encantaría si alguien me preguntara qué te gustaría que suceda, pues a mí me gustaría que sucedan muchas cosas en el país, pero hay cosas que no están en mis manos, pero en cambio hay cosas que sí están en mis Mm. manos, Ujú. y es esta postura. Entonces me quedo como con esas invitaciones. Gracias, Mary, qué bonito, sí. Y escuchándote, también me remites a justamente el bien común, que en realidad desde la base de la política está en los próximos, ¿no? El prójimo. Y la sociedad más próxima que tenemos es la familia, es decir, con el que convivo, con la que convivo, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el vecino, es lo más próximo, ¿no? Y para estar bien informados, yo creo que hay que comenzar por lo más próximo, ¿no? Yo me acuerdo, hay una máxima que tengo en una clase que yo estaba con un docente ahí en Lima, le preguntamos que queríamos estudiar historia y le decíamos, pero que la historia como es tan grande, por ejemplo, si uno quiere estudiar la historia de un país, para un poco saber de qué se trata el país, decimos, pero ¿y por dónde empezar, no? Si es tan grande la historia. Me acuerdo que este profesor nos decía, para empezar por algo, siempre se tiene que empezar por lo más próximo. Si quieren ustedes saber de historia, comiencen sabiendo por qué su calle se llama como se llama, por qué su calle se llama Mariscal Sucre, quién fue Mariscal Sucre, o por qué su calle se llama, la calle que vive mis papás, Mariana de Jesús, quién fue Mariana de Jesús, quién fue Panzaleo, por ejemplo, que es la calle al lado, ¿no? Si ni siquiera sabe la historia de las calles donde vives, pues ¿cómo vas a querer saber la historia del país, ¿no? Comienza por lo más próximo, comienza por los hijos, comienza por la familia, comienza por, en fin, ¿no? Quizás sea un medio, comienza sirviendo a esa pequeña república que tienes al lado, ¿no? Que es la casa. Muy bien. Muy bonito. Muchas gracias por la reflexión. La verdad es que es muy, muy enriquecedor. Creo que ya tenemos que ir cerrando por el día de hoy. Por el tema de tiempo siempre nos termina ganando, pero agradecerles de verdad. Gracias, mamá, también una vez más por el resumen del inicio. Si es que alguien se apunta para la próxima, el jueves o el martes, pues bienvenidos. Igual si por ahí, como les decía, les surge alguna reflexión entre semana sobre este tema, sobre algo en general que crean que pueda ser de importancia y relevancia para nosotros, mándenme un mensajito, Dani, quisiera compartir esto al inicio y ya está, y lo comparten con gusto, ¿sí? Nos daría mucho bien. Eso, gente, cuídense mucho y nos estamos viendo el jueves. Continuamos el jueves con la lectura. Ya estamos Muchas acabando el libro. gracias. Una linda noche, Nos vemos, cuídense. Sí, ya descansa. estamos Qué acabando. gusto ver. Ya Nos mismo. falta poquito, Dios mío. En inicios de julio esto estará acabado. Muchas Nos vemos. gracias y bendiciones. Chao, chao. Gracias.